Este es el momento en el que la Guardia Civil recuperaba el cadáver de un buzo de 33 años en aguas gallegas. Había salido a bucear en la ría de Vigo de madrugada con un compañero. A las 7 de la mañana se denunció su desaparición y desde entonces lo estaban buscando en salvamento marítimo. El atunero vasco Choriargi repele el ataque de un grupo de piratas cerca de las Islas Seychelles. Hacia las 10:30 de esta mañana, el pesquero ha detectado un barco sospechoso del que han salido 2 esquifes en su dirección. La seguridad del barco ha tenido que realizar 2 veces disparos de advertencia antes de que los piratas se retiraran. Y en el plano político, importante imagen de esas que tienen múltiples lecturas. El presidente valenciano Francisco Camps con su jefe Mariano Rajoy no aparecían juntos en público desde la Convención Política de Barcelona en noviembre. Hoy se han dado más que la mano en Valencia, piropos de Camps a su jefe y sin ningún rubor. Este partido ha demostrado que está a las duras y a las maduras. A las duras y a las maduras. Y Rajoy le ha devuelto los piropos a Camps, ha reconocido que cada vez que viaja a Valencia le sube la moral. Por eso cuando gane las elecciones, ha dicho, sabrá corresponder a esta comunidad. Los vecinos de Caldas de Malavella, en Girona, se han concentrado esta mañana porque están hartos después de pasar una semana sin luz. Endesa dice que la situación está prácticamente normalizada, mientras que Protección Civil asegura que todavía quedan 9.500 personas sin suministro eléctrico. Una oleada de violencia de los narcotraficantes ha sembrado de sangre México. Solo este sábado 23 personas han muerto bajo las balas de los traficantes. En Acapulco 5 policías han sido tiroteados mientras realizaban una patrulla y otros 8 cadáveres han aparecido en distintos puntos de la ciudad, 4 de ellos decapitados. En el norte del país otras 10 personas, entre ellas un policía, fueron asesinados en acciones relacionadas con el narcotráfico. Un falso reportaje de una televisión georgiana ha causado el pánico en el país. Anunciaron que había comenzado una nueva guerra con Rusia y que el presidente Mikhail Saakashvili estaba muerto. Incluso llegaron a utilizar declaraciones manipuladas del presidente ruso Medvedev, justificando ese ataque, incluso de Barack Obama, condenándolo. La población aterrorizada colapsó las líneas telefónicas y en los servicios médicos se multiplicaron los casos de infarto. Cuando supieron que todo era falso, los georgianos han mostrado su indignación contra la cadena de televisión. El presidente Sarkozy puede recibir hoy el varapalo de los socialistas en las elecciones regionales francesas. Las encuestas le castigan por la gestión que ha realizado de la crisis económica. Se espera que la abstención sea muy alta y que solo la mitad de los 44 millones de electores acudan a las urnas. Y lo peor del invierno ha pasado, la primavera está a la vuelta de la esquina, pero los temporales de los últimos meses van a tener consecuencias. Picor de ojos, estornudos, lagrimeo, moqueo de la nariz, dificultad para respirar, sensación de opresión en el pecho. Esto es lo que les espera a los alérgicos en los próximos meses, una primavera muy dura. Se calcula que habrá el doble de polen de gramíneas en el aire que el año pasado. Accidentes como este son otro de los efectos de los temporales de este invierno. Los aficionados al piragüismo se encuentran los ríos llenos de ramas, raíces, árboles caídos. Hemos navegado con ellos y hemos comprobado que hacer piragüismo se ha convertido en una auténtica carrera de obstáculos. Los amantes de la pesca tampoco lo van a tener fácil para practicar este hobby. Y en fútbol esta noche se reanuda la lucha por el liderato. El Barça recibe al tercero de la Liga, el Valencia, y el Madrid intentará sobreponerse al varapalo europeo en Zorrilla. María Martínez, buenas tardes. Buenas tardes, Cristina. Es verdad, el Real Madrid hoy se juega 2 cosas: seguir líder y además inyectarse una buena dosis de moral para no perder la dinámica ganadora en Liga. Tras la decepción de la Champions, los de Pellegrini van a luchar por su 8ª victoria consecutiva en el campeonato liguero. Xabi Alonso y Marcelo volverán al 11 tras cumplir sanción en Liga de Campeones. Y Cristiano será otra vez el abanderado del equipo en Zorrilla. Por su parte, su rival, el Valladolid, llega con el agua al cuello y el canterano Alberto Bueno tiene ganas de reivindicarse. Gracias.
Antes juega el Barça ante el Valencia. Henry se perfila para sustituir al sancionado Ibra en el once inicial. Tras su rajada contra Clos Gómez, Guardiola verá desde el palco si juega o no Villa en el Valencia. El Guaje llegó a Barcelona junto al resto de la expedición y Emery sigue siendo optimista con el Guaje. Tendremos duelo de pichichis. Messi-Villa, frente a frente. Y además el Valencia se juega a sentarse en la tercera plaza y empezar a abrir hueco en la lucha por la Champions. Así aprovecharía el tropiezo de sus tres máximos rivales. Anoche Sevilla y Depor empataron en la sexta en un encuentro muy igualado. No faltó la polémica por unas posibles manos de Aranzubía fuera del área. Y descalabro del Mallorca en Getafe. El equipo de Michel se impuso por un cómodo 3-0. Enseguida que Fernando Alonso esté a los micrófonos de La Sexta con Antonio Lobato, estaremos en directo en el circuito de Bahrein. Ahora nos vamos a México. Una serie de tiroteos ha dejado 23 muertos y las calles sembradas de cadáveres, algunos decapitados. Es la imagen grotesca de la violencia de las drogas, de la lucha contra los cárteles y las rutas de los narcos. La mitad de las víctimas han muerto en un solo tiroteo entre narcos y policía. Son las imágenes del horror de un sábado sangriento. Este fin de semana los enfrentamientos entre policías y narcotraficantes han llegado a Acapulco dejando 26 muertos. Esta es una de las zonas más turísticas del país. Entre los fallecidos, 5 policías que hacían una patrulla nocturna. Un grupo armado les obligó a bajar del coche y fueron tiroteados contra este muro. 2 de ellos llegaron con vida al hospital, aunque murieron horas después. Estos otros cuerpos han aparecido en mitad de la ciudad. 9 fallecidos, uno de ellos un periodista local que había sido secuestrado el viernes por la mañana. 4 de los cuerpos han aparecido decapitados. El balance de muertos no termina en la capital del estado. Al norte, en la ciudad de Ajuchitlán del Progreso, 10 pistoleros y un militar han perdido la vida tras una hora de intenso tiroteo. La lucha contra el narcotráfico sigue dejando un reguero imborrable de sangre. Desde que el presidente Felipe Calderón comenzó su cruzada contra los narcos en 2006, 19.000 personas han perdido la vida en la guerra contra la droga. Una nueva guerra de los mundos de Orson Welles se ha vivido con el mismo terror que entonces en Georgia. Un avance informativo en televisión anunciaba la invasión ficticia de Rusia. Al inicio del programa se detallaba que era una simulación, pero gran parte de la audiencia creyó que se trataba de una realidad. Lee varias veces sus papeles y anuncia que Rusia ha invadido Georgia. Entre imágenes de tanques invasores y gente huyendo de sus casas, el informativo da paso a un Medvedev falseado que anuncia la guerra. El pánico llegó cuando dijeron que las tropas rusas estaban a 30 kilómetros de la capital y que el presidente Saakashvili había sido asesinado. Hasta aparecía Obama condenando los hechos. Avisos de desmayos, ataques de pánico y las centralitas de los servicios de emergencia y de la televisión colapsadas. El informativo terminó y explicaron que todo era una recreación. Decenas de personas se concentraron entonces a las puertas de la tele. La guerra está muy reciente y la indignación crecía acusando al mismo presidente Saakashvili de estar detrás de todo el montaje. La patosa imitación de la guerra de los mundos acabó con la vida por paro cardíaco de una mujer cuyo hijo está en el ejército. En Francia, Nicolas Sarkozy se enfrenta a lo que todos los analistas coinciden en llamar el examen más difícil del presidente. 44 millones de franceses votan hoy la primera vuelta de las elecciones regionales. Se prevé una baja participación. El partido del presidente podría perder las 2 regiones que le quedan. Según las encuestas, lograría solo un 30% de los votos. Un resultado muy negativo, ya que en la segunda vuelta los socialistas contarán con el apoyo del resto de partidos de izquierda y del Partido Ecologista. A mitad de mandato, este podría ser el primer castigo a Sarkozy por la crisis económica. Japón ha vuelto a temblar. Un terremoto de 6,6 grados en la escala Richter ha sacudido los edificios de la capital. No hay informe de heridos o de daños materiales y las plantas de energía nuclear funcionan con normalidad. A pesar de que el epicentro se encuentra bajo el océano, se ha descartado también el riesgo de tsunami. Las autopistas se han cerrado para evitar accidentes y solo un tren se ha detenido de forma automática por seguridad. El país, desde luego que está preparado, sufre temblores cada 5 minutos.
Desde el terremoto de Haití han pasado 2 meses, pero Kevin, que tiene 14 años, todavía ata una puerta de tabla a una pared de cartón. Vive a las afueras de Puerto Príncipe y dice que el único adulto que hasta ahora se ha ocupado de ellos es Pierre, ese hombre que genera revuelo cuando saca una caja de galletas. Aquí no llega la ayuda porque ellos ni siquiera saben dónde estamos. A ellos sí les ha llegado la ayuda. Viven al otro lado de la ciudad. En su campamento las paredes son de lona y UNICEF ha montado una escuela. Hasta hay quien va con mala cara al colegio. Él es Charles, lleva 4 años viviendo en la calle, restregando trapos viejos por coches nuevos. Hace mucho que no va al colegio, pero analiza la situación de su país con lucidez. Lo que deberían hacer por nosotros es sacarnos de la calle, lavarnos, llevarnos a las escuelas y enseñarnos un trabajo. Así podríamos dejar la calle, dejar de limpiar coches. Eso es lo que le pido a mi país. El 45% de los niños de Haití está sin escolarizar y 1 de cada 3 no sabe leer ni escribir. Son datos de UNICEF, que también entrega estos espaguetis que se acaban convirtiendo en una caja de música. Y en unos minutos lo más esperado del día, nos vamos a ir en directo hasta el circuito de Bahrein con nuestro compañero Antonio Levato, todo en unos minutos y esperamos hablar con Fernando Alonso.